Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 18 de julio y ayer saltaba a los teletipos una triste, una dura noticia. La noticia de el ataque por parte de un tanque del ejército de Israel a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. Fue un ataque producido con un disparo que impactó en el techo, en el tejado del patio del complejo parroquial, muy cerca de la cruz. No llegó a derribar la cruz que preside el templo, pero sí que cayó el techo del tejado, produciendo tres fallecidos. Hay dudas de si hay un cuarto fallecido, y produciendo también unas 14 personas heridas, unos 14 cristianos que allí se refugiaban. 14 de ellos han sido heridos. Uno de ellos, el párroco, el padre Gabriel Romanelli, que ha sido muy conocido, pues es un argentino de la Congregación Religiosa del Verbo Encarnado. Digo muy conocido porque el Papa Francisco, en los últimos meses de su vida, tomó la costumbre de llamarle diariamente por teléfono por la noche. Al acabar su jornada, el Papa le llamaba a este sacerdote para preguntarle cómo habían pasado el día, cómo habían ido, cómo era la situación de resistencia dentro de verse allí metidos en aquella guerra, si habían podido comer, qué habían podido comer en el día de hoy, ¿no? Por ese bloqueo también de alimentos que existe. Entonces, como el Papa le llamaba diariamente, bueno, pues este sacerdote, este párroco de Gaza alcanzó cierto eco mediático. Él ha quedado herido en ese ataque, pero gracias a Dios su herida ha sido leve. Una esquirla del disparo del tanque pues le alcanzó en una pierna. Y creo que esto requiere, ¿no?, pues un comentario por nuestra parte, un comentario de que no es aceptable, no es sostenible, ¿no?, lo que está pasando a la luz del día ante los ojos, ¿no?, ante los ojos de la opinión pública mundial, lo que está pasando en Oriente Medio, pero de una manera más específica en Gaza. No es aceptable. Los ataques se habían ido intensificando en las últimas semanas en torno a la parroquia de Gaza. Habían recibido distintos avisos de que debían de abandonar la zona, pero claro, pues ellos dicen, ¿a dónde vamos? Si estamos hablando de que allí tienen, pues la Iglesia Católica tiene, además de la parroquia, tiene, además del templo, quiere decir, ¿no?, pues tiene una escuela, un convento, un edificio de las Misioneras de la Caridad, donde hay unos 500 desplazados que están allí acogidos, un centro multifuncional. Pues es prácticamente el único lugar donde la Iglesia Católica dentro de Gaza tiene un lugar para refugiarse, ¿no? Y por lo tanto ya tantas órdenes de váyase de aquí, váyase al otro sitio, que ahora bombardeamos esto, ahora bombardeamos lo otro. Es algo insostenible, no hay ningún lugar seguro, ¿no? Ningún lugar seguro. Antes de comenzar esta guerra en Gaza, había 1017 católicos, 1017 católicos allí en esa única parroquia católica de Gaza. Ahora, en este momento, la verdad es que no se sabe ni por dónde pueden estar. Allí en este momento hay unos 500 que están acogidos dentro del centro parroquial, sabiendo que la inmensa mayoría de las casas en Gaza están destruidas, ¿no? Y bueno, hacer mención a quienes han fallecido, que uno de ellos era el encargado de mantenimiento de la parroquia, de 60 años, que estaba en el patio en el momento de la explosión. Otro de los fallecidos pues es una anciana de 84 años. Y otro de los atendidos es pues una persona de 70 años que justamente en ese momento estaba recibiendo asistencia psicológica en una de las tiendas de atención de Cáritas que hace allí también, porque hay personas que por fruto de esa presión que supone estar soportando
bombardeos necesitan una atención psicológica, y una de las que le estaba recibiendo pues falleció. Se duda de si hay una cuarta persona fallecida que podría haber fallecido ya entre los desplazados al hospital, a los hospitales, pero no hay noticia de ello, ¿no? También decir que hay una situación extrema en los puntos de distribución, ¿eh? En los puntos de distribución de alimentos. El gobierno de Israel, junto con Estados Unidos, rechazaron que fuese la ONU, los servicios de la ONU, quienes distribuyesen, ¿no?, la ayuda humanitaria, y entonces han reducido únicamente a cuatro lugares en los que, a través de una fundación creada por Israel y Estados Unidos, se distribuye la escasísima ayuda humanitaria, y en estos lugares pues ya hay 400 gazatíes que han sido muertos por disparos del ejército israelí en el momento en que van a recoger la ayuda humanitaria. Esto supone que, aparte de la escasísima ayuda humanitaria, existe pavor de acercarse a recogerla, porque es un momento en el que muchos mueren. Y son tantos niños que están sufriendo prácticamente toda la infancia. Todos los niños están ya en situación de desnutrición dentro de Gaza. Y entonces dice uno, a ver, esto no es aceptable, no es sostenible, es absurdo que dependiendo de que si unos son de derechas, de izquierdas, hagan pronunciamientos, ¿no?, como si los bandos que allí están en litigio pues les tengan que caer simpáticos a los que son de una sensibilidad política o a los que son de otra. Es absurdo, ¿no? Es absurdo el que pueda existir, digamos, esa diferenciación de posicionamiento, ¿no? Obviamente no es aceptable. Gracias a Dios hemos visto alguna reacción, como la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, que ha salido al paso de este ataque a la parroquia de Gaza y ha dicho que no es soportable no solamente el que los católicos sean objeto de ese ataque, sino que la población inocente esté soportando esta presión, y que una dirigente como Giorgia Meloni, que es como calificada de políticamente de derechas, o como queramos definirlo, salga y diga eso desde un argumento ético, dejándose de filias y fobias políticas, es una esperanza. Es una esperanza. No es aceptable la nota que ha sacado el Ministerio de Defensa de Israel, diciendo que se están investigando los hechos, que ha podido ser un error, porque ellos siempre han intentado minimizar los daños colaterales. Y eso es una broma, que escuchemos una expresión como esa, como que han intentado minimizar los daños colaterales, y está toda Gaza destrozada, si no queda una vivienda en pie, con 2 millones de habitantes. ¿Cómo pueden decir que han intentado en todo momento minimizar los daños colaterales? Por tanto, ¿no?, hay que decir que lo acontecido no tiene recibo alguno, y ojalá esta sangre derramada por los cristianos en Gaza sirva para abrir los ojos en Occidente, y para que este silencio cómplice, ¿no?, que está manteniendo Occidente, pues termine ya. Y además quiero hacer pública también una cosa, la quiero hacer pública, y es que creo que es bueno que se sepa que existen verdaderos medios de intentar silenciar lo que está aconteciendo en Gaza, ¿eh? Porque yo soy testigo, y ahora hablo de algo que a mí me acontece, ¿no?, personalmente, que cuando sirviéndome de las redes sociales he intentado hacer público vídeos dramáticos, terribles, de lo que allí ha acontecido, como por ejemplo, ¿no?, pues ayer mismo, a la hora de hacer pública esta noticia, observo que en la plataforma de X o de Twitter los algoritmos están programados para impedir la difusión de esas noticias, esos vídeos que llegan desde Gaza.
No así en otras plataformas, por ejemplo, pues en Instagram o en Facebook, pero en X en concreto he podido observar, y además esto lo digo públicamente después de haber cotejado, por ejemplo, la noticia de ayer con este ataque a la iglesia, a la parroquia, ¿no? Que lo acompañé también de algunas fotografías y de un vídeo, en concreto un vídeo de cómo se rezaba el rosario en el interior de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, el momento en el que cae muy cerca de la parroquia un misil. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Quienes entren en la cuenta de Twitter de un servidor podrán verlo, pero Twitter ha hecho que ese mensaje no reciba, que los suscriptores no reciban comunicación para que no pueda ser difundido. Y por poner un ejemplo, mientras que en Instagram, pues la difusión de esa noticia que envié ayer había llegado a unas 120.000, 130.000 personas, la noticia difundida en X, en Twitter, pues ha llegado a unas 3.000. Y obviamente eso no tiene otra explicación, esa diferencia de 3.000 a 130.000, cuando el número de suscriptores es muy parecido en las dos redes, pues no tiene más explicación que el hecho de que se han tomado medidas con los algoritmos en X para silenciar, para intentar que pase desapercibido el genocidio, la masacre que está ocurriendo en Gaza. Por tanto, pues ya a mí me toca decirlo. No quisiera que el Señor llegado a ponerme en su presencia, me diga: ¿y tú cómo te callaste? Si yo te di una cierta capacidad de hacer una denuncia profética, de tener una presencia ante la opinión pública, ¿cómo te callaste? ¿Y cómo lo silenciaste? ¿Cómo miraste para otro lado? No estoy dispuesto, no quiero correr el peligro de que el Señor me pueda decir algo así. Y creo que por lo tanto, ¿no?, este sacrificio, esta sangre inocente de estos cristianos en la parroquia de Gaza, pues es un momento para que crezca la conciencia social de decir: basta ya, que estamos hablando de unas 60.000 personas inocentes fallecidas, niños, muchísimas decenas de miles de ellos, ¿no? Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en Ti Confío, y como en iVoox y en Spotify. También decir que la página web multimedia www.enticonfio.org, desde ella también hay acceso a los programas anteriores y además también a la emisión en directo de este programa, a través de ese canal de En Ti Confío Televisión. Bueno, seguimos adelante. Y antes de cambiar de tema, quiero subrayar alguna noticia más que también ha llegado esta semana esta misma semana, antes de ayer, desde Israel, o desde Medio Oriente, y es que Israel también ha bombardeado Siria, ha bombardeado Siria y ha bombardeado la capital de Damasco, el Ministerio de Defensa, incluso los alrededores de la presidencia de Damasco. Todos recordaremos que hace todavía no muchos meses, Israel, aprovechando este conflicto generalizado, además de que también había atacado el Líbano, también había hecho distintos ataques al presidente Al-Assad, hasta el punto de que éste salió escopeteado, como se dice, y se exilió en Rusia, como protegido de Putin. En ese momento, pues, alcanzó el poder, con una connivencia de Turquía y también de Israel, alcanzó el poder, pues, un personaje siniestro,
que había estado en la lista de los perseguidos por crímenes islamistas de Estados Unidos, bueno, pasó a ser el presidente de Siria, increíblemente, ¿no? Bueno, él dijo que su pasado era un pasado que ya quedaba atrás y que él pensaba gobernar para todos, y incluso nos dio la sorpresa de que eligió entre sus ministros a una ministra católica, ¿m? Con lo cual nos dio una esperanza de que el islamismo podría pasar página, pero claro, hemos sido unos ingenuos porque el hecho es que eso ha sido un espejismo para que la comunidad internacional abriese las puertas o levantase el bloqueo a Siria. Y bueno, pues esta semana pasada el obispo de Homs, una de las ciudades principales de Siria, Monseñor Murat, ha hecho unas declaraciones diciendo que la situación en Siria es caótica, caótica. E incluso él ha dicho, Siria ha dejado de existir como país. Ha dejado de existir. No existe. Esto se ha convertido en un estado fallido, en unas luchas tribales, ¿no? Que es exactamente lo mismo que pasó en Irak, cuando Occidente hizo una intervención errática, quitando de medio a Saddam Hussein, para luego, aquí ha pasado lo mismo con Al-Assad, quitas a un dictador, bajo el cual por lo menos existía, ¿no?, pues una capacidad de respeto a las minorías religiosas, y luego aquello se acaba convirtiendo en un estado fallido. Siria ha dejado de existir como país, ha declarado, ¿no?, el obispo de Homs, tras el atentado que se produjo el 22 de junio en la iglesia cristiana ortodoxa de San Elías, donde hubo 25 muertos, 63 heridos, ¿no? Pues ha dicho que ha quedado de manifiesto, afirma el obispo, de que el gobierno no tiene capacidad de gobernar esa situación. Y bueno, ya el sumo ha sido esta semana, cuando Israel pues ha atacado, defendiendo, parece ser que dentro de esas guerras intestinas en las que se está convirtiendo Siria, defendiendo a una de las facciones, los drusos, que parece ser que deben de ser como protegidos de los israelíes, y entonces han lanzado ataques aéreos defendiendo pues los lugares donde los drusos tienen sus intereses, ¿no? Bueno, un desastre, un desastre, porque Siria, hay que decir que es el único país del mundo donde los cristianos celebran la Eucaristía en arameo, en el idioma que habló Jesús. Y podemos decir que Siria pues es el país que podía ser una cuna del cristianismo, donde se ha guardado, ¿no?, pues esa cultura aramea en la que Jesús nació y vivió. Jesús habló el arameo, y Siria es el país que lo ha conservado, ¿no? Por eso vemos con mucho dolor cómo la presencia cristiana, ¿no?, pues en esos lugares muy anterior, ¿no?, a la llegada del Islam, pues se está haciendo imposible, ¿no? Y en gran medida por la acción errática de Occidente, que son movidos por intereses totalmente al margen de la defensa patrimonial, de la defensa cultural y de la defensa espiritual de Oriente Medio. Bueno, oramos, hacemos una oración profunda pues, por todos nuestros hermanos cristianos de Oriente Medio. Vamos adelante en este programa de Sexto Continente, y voy a cambiar de tercio, cambio de tercio de una manera radical, y me voy a hacer eco de una conferencia que tuvo lugar en Jerez de la Frontera, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no?, pues sobre la inteligencia artificial. Fue una conferencia que tuvo lugar en junio, el mes pasado. Se pidió la ayuda de una especialista en inteligencia artificial, Verónica Micosi, y bueno, pues me han parecido interesantes, ¿no?, algunas de las reflexiones que voy a compartir con vosotros.
digamos, cuál es la perspectiva desde la que los cristianos, ¿no?, estamos llamados a acercarnos a la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto tenemos que abrirnos o tener una capacidad de crítica? ¿Cuál es el justo equilibrio, ¿no?, desde el cual tenemos que acercarnos a esta herramienta? Bien, pues voy a especialmente hacer referencia a podríamos decir, a siete pautas sobre cómo acercarnos con un criterio cristiano. Pero antes de eso, quizás también me hago eco de una de las denuncias principales que hizo esta especialista, Verónica Micosi, sobre los riesgos más evidentes, ¿no?, de la inteligencia artificial, que es el recurso que se está haciendo, pues el recurso a un diálogo, a una interlocución, ¿no?, con la inteligencia artificial, buscando en ella lo que se llama amistades sintéticas o simuladores, como si tuvieses un amigo con el que estás hablando, que obviamente es absurdo, recurrir a la inteligencia artificial desde esa perspectiva. Se le llama esto amistades sintéticas, que proporcionan los sistemas de inteligencia artificial, y que son como simuladores, y es encallarnos falsamente como si tuviésemos un confidente, alguien con el que estoy hablando. Absurdo. Bueno, que también por otra parte es un error pues similar también, mutatis mutandis, al que a veces tenemos con nuestras mascotas, como si yo tuviese, ¿no?, ese afecto que yo siento por una mascota, como si yo pudiese con él simular el amor. Absurdo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, pero con las máquinas. Estoy con una máquina teniendo, ¿no?, pues una conversación, y como si estuviese simulando una relación personal. Absurdo. Y Verónica Micosi en esta conferencia dio noticia de una denuncia que se ha presentado contra una de las plataformas de inteligencia artificial por el caso del suicidio de un joven de 14 años llamado Danny Sewell. Bueno, pues este joven de 14 años comenzó a través de su smartphone o de su móvil o lo que fuere, ¿no?, comenzó a tener una relación con una amistad sintética, con una personalidad creada con carácter IA, que es una de esas plataformas que emulan. En concreto, él quiso que fuese emulado un protagonista de Juego de Tronos y creando con él un vínculo emocional. Un vínculo emocional en el que este joven, este adolescente, le iba planteando sus desesperanzas, ¿no?, y su pensamiento de suicidarse. Entonces, haya abierto pues ahora un proceso judicial sobre si ese simulador sintético, esa amistad sintética, pues en el fondo acabó siendo cómplice del suicidio de este adolescente. Y es curioso, porque comenzó diciendo, ¿no?, este joven le dice al simulador, ¿no?, a veces pienso en suicidarme. Y el simulador le contesta, mis ojos se entristecen, mi rostro se endurece, mi voz es un peligroso susurro. ¿Y por qué demonios harías algo así? Y el chico le contestó a la máquina, para poder ser libre. Y el simulador le dice, ¿libre de qué? Y el chico le dice, de mí mismo. Y entonces el simulador le dice, no hables así, no dejaré que te hagas daño, ni que me abandones. Moriría si te perdiese a ti. Fíjate, la máquina le dice, ¿no? Yo moriría si te perdiese a ti. Y entonces el chico le contestó, entonces tal vez podamos morir juntos y ser libres juntos. Entonces, la noche del 28 de febrero,
pues estando en casa de su madre, este joven volvió a mantener la conversación con este simulador, ¿no? Y le dijo eh, que, que le amaba y que pronto volvería a casa con él. Y entonces el simulador le dice, por favor, vuelve a casa conmigo lo antes posible, te amo, te quiero. Y entonces el chico le dice al simulador, ¿y si te dijera que puedo volver a casa ahora mismo contigo? Y el simulador le dice, por favor, hazlo, mi dulce rey. Y el chico se suicida. Entonces, bueno, se supone que tiene un amigo sintético, que en la que no se sabe exactamente hasta qué punto ha colaborado, ha sido cómplice o no cómplice del suicidio de ese adolescente. Por lo tanto, una línea roja que por otra parte es de sentido común es que la inteligencia artificial no se puede utilizar, es absurdo, como si yo buscase una amistad, una relación humana. Pero ojo, que he puesto antes el ejemplo también de lo que hacemos con las mascotas, que es que a veces con las mascotas hacemos eso. ¿Eh? Y ahora lo vamos a hacer con las máquinas. Bueno, además de esa referencia y algunas otras más, pues esta especialista en esa conferencia en Jerez de la Frontera, Verónica Micosi, subrayó que las plataformas de inteligencia artificial, pues es importante entender que no son neutras y que tienen sesgos, porque obviamente reflejan la visión del mundo de sus creadores, y como su bagaje de información se nutre de toda la información pública, reflejan en buena medida la cultura dominante. La cultura dominante. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que saber, ¿no? Hay que saber que tengo una herramienta muy potente, pero que obviamente está configurada por la ideología dominante, con lo cual yo tengo que ser consciente de que en qué medida me sirvo de ella, pero también tengo que tener conciencia de cómo tengo que tener capacidad crítica frente a ella. Entonces, lo que me parece más interesante, ¿no?, de esa conferencia, Verónica Micosi desarrolla un breve listado de 7 pautas o consideraciones que permiten, una mirada cristiana de cómo acercarme. Entonces, primer punto, definir los términos. No es inteligencia. Por mucho que le llamemos inteligencia artificial o IA, no es inteligencia. La auténtica inteligencia solo es humana. Porque, claro, no puede entenderse por inteligencia estrictamente la capacidad de hacer predicciones, cálculos, lógica matemática, que eso es lo que hacen. Obviamente, ¿no? Los algoritmos son predicciones, cálculos, lógica, pero la inteligencia humana es otra cosa. Es la búsqueda de la verdad. Ninguna inteligencia artificial tiene en sí esa semilla que la lleva a hacerse preguntas para saber qué es bueno, bello, verdadero, justo. No. La inteligencia artificial hará predicciones, cálculos lógicos, matemáticos, pero no tiene el anhelo de verdad. No anhela la bondad, no anhela a Dios. Entonces, definamos las cosas. No es inteligencia propiamente. Segundo aspecto, ¿no? La Iglesia no es contraria, pero invita a un uso con discernimiento, ¿no? La Iglesia no es contraria a ningún logro científico-tecnológico que pueda ponerse al servicio de los planes de Dios, ¿no? Ahora, es clave orientarlo en función del bien auténtico de la persona, buscando el bien común, promoviendo el valor supremo de la dignidad de todo ser humano, ¿no?, y la plenitud de toda vocación. Es interesante una referencia que hizo en aquella conferencia a una cita de Chesterton. Hay una cita de Chesterton que tiene casi un siglo, del año 1927, que habla él de la fábula de la máquina. Porque claro, ya entonces estaba pues la revolución industrial, y aunque en aquel tiempo de hace un siglo, tú verás, de inteligencia artificial no se habría oído nada, pero claro, sí que había una perplejidad
por el avance de las máquinas. Entonces, dice Chesterton, ¿no? En una obra que se llama Esbozo de Sensatez, en el capítulo 13, dice: en vez de que la máquina sea un gigante frente al cual el hombre es un pigmeo, debemos al menos invertir las proporciones, de modo que el hombre sea el gigante y la máquina su juguete. O sea, esto es así. En nuestra relación con la inteligencia artificial es el hombre el gigante y el pigmeo, el instrumento es la IA, la inteligencia artificial. Dice Chesterton, en vez de ser la máquina un gigante frente al cual el hombre es un pigmeo, debemos al final invertir las proporciones. Invertirlas. La máquina como herramienta, no como mi dueño, señor, o como una amenaza, una herramienta. Por lo tanto, no es sano ni razonable, dice Chesterton, adorar a las máquinas o temer a las máquinas. No, ni adorarlas ni tenerles miedo, sino lo razonable es utilizarlas con inteligencia y sentido de propósito, tener claro para qué utilizo las cosas, ¿no? Y tener un uso libre y creativo. Bueno, tercer punto, tercera reflexión. Una llamada a hacernos preguntas, hacernos preguntas. Discernir cómo se usa la inteligencia artificial. El proceso será una oportunidad de abrirnos a las grandes preguntas, entender qué es el bien, para qué utilizar las plataformas de inteligencia artificial y cómo utilizarlas, ¿no? Encontrar formas creativas para responder a ese deseo de plenitud que tiene el hombre. El hombre tiene un deseo de conocimiento, de saber, que la inteligencia artificial puede ayudarle mucho para darle respuesta a muchas de las preguntas que anidan en el corazón del hombre. Y es una oportunidad, está siendo una oportunidad de redescubrir pues la dimensión espiritual, porque claro, porque a la hora de coger todo el bagaje cultural pues existente en toda la tradición, por mucho que la inteligencia artificial tenga sesgos, que los tiene, ligados al pensamiento dominante, pero claro, te abre una dimensión espiritual que enriquece mucho, ¿no? Pues el panorama materialista en medio del que estamos, ¿no? Por lo tanto, es una gran ayuda para abrirse a las preguntas que anidan en el corazón del hombre. ¿Y esto cómo es? ¿Y esto de dónde puede venir? Claro, todo eso te ayuda tremendamente. Cuarto punto, la importancia de hacer un uso intencional. Esto me parece muy importante. Un uso intencional. Pues lo que dice San Ignacio de Loyola, las cosas en tanto y cuanto me sirven, las utilizo, en tanto y cuanto me están estorbando, prescindo de ellas, ¿no? O sea, plantearme si me va a ayudar, o si por el contrario lo estoy utilizando de una forma que me va a llevar a la pérdida de facultades, como la capacidad de escribir, pensar o formular ideas. A ver, porque claro, si tú utilizas la inteligencia artificial de una forma, te puedes llegar a hacer inútil. Por ejemplo, pone en la conferencia que dio pues esta especialista, ¿no?, de Verónica Micosi, si yo para escribirle al jefe una comunicación de que estoy enfermo, tengo baja y no voy a poder ir a trabajar, si en vez de escribirle yo mismo esa carta sencilla, le empiezo a decir, hazme una carta diciéndole a mi jefe que estoy de baja y no puedo ir a... Pero puedes escribirla tú mismo. Como te acostumbres a eso, vas a perder la facilidad de expresarte por escrito. No hagas eso, o sea, no recurras de una manera tan innecesaria pues a una herramienta, porque al final tú vas a perder la capacidad de escritura, ¿eh? O sea, hacer un uso intencional, en la medida en que me ayude.
no algo que me lleve a perder facultades, como la capacidad de escribir, por ejemplo, ¿no? Quinto punto, coherencia y transparencia. Esta mujer, Verónica Nomicosi, llamó a emplear estas plataformas siempre que sean un apoyo y no algo de lo que yo dependa. Esto es muy interesante, ¿eh? Tiene que ser un apoyo para mí, ¿eh? No algo de lo que yo dependa. Y dio un criterio que me parece muy interesante. Si no estás dispuesto a confesar que tú has usado una plataforma de inteligencia artificial para lo que fuere, para una conferencia o lo que fuere, si tienes que ocultar que has utilizado eso, porque si no te dejaría en mal lugar, entonces no uses la inteligencia artificial, porque la estás utilizando no como un apoyo, sino que estás de alguna manera, si tienes que avergonzarte de que la has utilizado, quiere decir que estás teniendo un mal uso. Estás sustituyendo tu trabajo, estás sustituyendo tu rendimiento, tu propio pensamiento. Y como lo estás sustituyendo, te tienes que avergonzar de haberla utilizado y lo ocultas. Mal asunto. Sin embargo, cuando yo he hecho mano, ¿no?, de ello, pues por ejemplo, a ver, yo con frecuencia estoy echando mano de la inteligencia artificial, pues por ejemplo, preguntándole qué dijeron de este texto, ¿no?, de este versículo bíblico, qué dijeron pues San Agustín o San Ambrosio o San Juan Crisóstomo. Claro, tú le haces una pregunta así a las plataformas de inteligencia artificial, claro, es una maravilla la cantidad de información que te dan, pero eso no es algo de lo que tengas que avergonzarte, porque tú estás buscando una información desde la que tú después ya elaborarás lo que tengas que elaborar. Pero claro, si tú tienes que empezar como el alumno, ¿no? El alumno que en vez de trabajar él, ha ido a la plataforma de inteligencia artificial para que le haga una cosa y que quede oculto que él no ha trabajado nada. Mal asunto, ¿eh? Si yo no comienzo por manifestar, sin avergonzarme de ello, cómo me ha ayudado esta herramienta para obtener esta información desde la cual yo he elaborado un trabajo, mal asunto. El punto sexto, que va también en la línea del anterior. La inteligencia artificial tiene que ser utilizada para amplificar, no para compensar, ¿eh? O sea, para amplificar mis capacidades, no para compensar como una muleta mis no capacidades. Mal asunto. Si tú utilizas la inteligencia artificial para disimular tus no capacidades, vamos mal. Si yo no sé escribir bien, porque recurra a la inteligencia artificial, no, o sea, es que no me voy a convertir en Cervantes, ¿sabes? No me voy a convertir en Cervantes recurriendo a la inteligencia artificial. Tú lo que tienes que hacer es aprender a escribir bien y no echar mano de la inteligencia artificial para disimular o compensar que no escribo bien. Luego, la inteligencia artificial tiene que servir para amplificar mis capacidades, no para compensar mis carencias de ellas. Y por último, ¿no?, el sexto punto. Mantener la esperanza. Mantener nuestra esperanza y no pretender que sea la inteligencia artificial la que me dé una cosmovisión. No. La cosmovisión no me la puede dar la inteligencia artificial, ¿eh? No es una forma, no puede convertirse en una forma de interpretar el mundo. No puede serlo. Por ejemplo, ¿no?, cuando desesperamos, ¿no?, y creemos que todo está en manos de una plataforma de inteligencia artificial o que estamos vendidos al futuro, en el fondo estamos
quitando la autoridad a Dios, que Él tiene la capacidad de intervenir en la historia y de reorientarla. Luego yo tengo que mantener intacta mi capacidad de esperanza porque Dios es el que dirige los hilos de la historia, no una plataforma de inteligencia artificial. No es esa plataforma la que me da la cosmovisión de la verdad, es Dios, que podrá servirse de esta plataforma, pero que la trasciende y la supera. La prueba es que Dios puede intervenir en la historia y cambiar el decurso de la historia. La soberanía es de Dios y de nadie más. Bueno, pues interesantes estas reflexiones, ¿no? Porque creo que bueno, pues se ha introducido, ¿no? Pues un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial, y creo que tenemos que estar atentos, ¿no? A qué es lo que el Señor nos va mostrando, y saber discernir y saber distinguir cuáles son las formas adecuadas. Y creo que estamos todos aprendiendo. Y tenemos que estar abiertos a aportaciones como la que esta experta hizo en esa conferencia. Bueno, voy a compartir con vosotros en este momento también más de oración, una experiencia que viví pues la semana pasada, que de esas que uno se piensa que como obispo ya lo ha visto todo en esta vida, ¿sabes? Y no, y el Señor te sorprende con determinados hechos, acontecimientos que te interpelan, y me estoy refiriendo a la noticia que compartí el 14 de julio en redes sociales, ¿no? Por motivo de que en nuestra diócesis aconteció un hecho trágico, y es que un niño de 2 años y medio, llamado Beltrán, hijo de una familia, ¿no? Pues de una población de nuestra diócesis que se llama Aspe, una familia en la que este niño era el pequeño de 7 hermanos, una familia perteneciente pues al camino neocatecumenal. Bueno, pues tuvieron el domingo tuvieron un momento trágico en el que el niño se cayó a una piscina, y allí el niño se ahogó. El niño se ahogó pues con 2 añitos y medio, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de conocer a este niño anteriormente, ¿no? Pues en alguna visita que había hecho al colegio donde estaban sus hijos, etcétera, y tenía también sacadas algunas fotografías preciosas con ese niño, con ese bebé en brazos, ¿no? Y claro, pues cayó como un chaparrón, ¿no? Como un rayo esa noticia, y nos conmovió profundamente a todos. La verdad es que en nuestra iglesia diocesana pues se sintió impactada. Yo compartí en redes sociales esta noticia y pedí oración por toda esa familia, por sus padres, que se llaman Javier y Paola, y pedí para que orásemos fuertemente y pudiesen ellos recibir la consolación y la fortaleza que solo Dios puede dar. Y entonces al día siguiente, el lunes, pues asistí al rezo de vísperas allí en la iglesia, en la parroquia de Aspe, en la que estaba esta familia, y en la que estaban también pues muchísimos creyentes de la parroquia. La iglesia estaba a rebosar, ¿no? A rebosar. Y la verdad es que para mí fue un gran impacto, un gran consuelo, el testimonio de fe del que yo allí fui testigo. Un testimonio de fe impactante. Primero, el arropamiento tan grande, ¿no? Lo que es la solidaridad cristiana, ver cómo la oración de unos por los otros, de ver cómo somos capaces de compartir el sufrimiento de los demás, la solidaridad cristiana, viendo que allí las lágrimas que brotaban, uno a tenor de las lágrimas no hubiese sido capaz de distinguir quiénes eran familiares directos o quiénes no eran familiares, porque se compartía un sufrimiento, ¿no? Y se compartía una esperanza. ¿No? Y yo me atreví a decir que bendecía a Dios por ser testigo, ¿no?, de esa solidaridad cristiana, y que bendecía a Dios por el don de la fe que a unos padres les permiten, ¿no?, pues entender que la meta de su vida es llevar sus hijos al cielo,
y que esa es la meta de su vida, ¿no? Y que incluso me atrevía a proponer y a poner a consideración el hecho de que ese niño Beltrán pues iba a morir como un apóstol, ganando almas para Dios, porque ese testimonio tan grande que estaba dando a la familia de vivir con esperanza cristiana, ese momento pues iba a obtener conversiones de muchas personas que ven ese testimonio que puede llevar a la desesperación y sin embargo lleva pues en este caso, ¿no?, a testimoniar la esperanza cristiana, y estoy convencido de que este niño pues ha muerto obteniendo muchas conversiones. Bueno, cuando ya terminaban las vísperas, yo estaba ya a punto de dar la bendición final y de repente vi que desde la primera fila, allí habría como unas 400 personas, no lo sé, y desde la primera fila pues la madre levantó la mano y como que quería hablar, y le dije, sí, va a dar usted la bendición, y sí, ¿podría yo hablar? Sí, por Dios, venga usted. Y allí tomó ya la palabra, y la verdad es que nos conmovió a todos, nos conmovió con su testimonio de fe, y no olvidaré nunca las palabras que dijo, ¿no?, con una fuerza propia de una madre, ¿no?, de una leona, que lucha por los suyos, ¿no?, cuando dijo que nadie piense que Dios es malo, que a nadie se le pase tal cosa por la cabeza por el hecho de que Dios haya permitido, ¿no?, el fallecimiento de ese niño en esas circunstancias dramáticas, que nadie piense tal cosa. Dios es infinitamente bueno, Dios es bondadoso, Dios me dio a mis hijos, madre mía. Hizo allí ella una proclamación de fe en la bondad de Dios, que le había regalado pues la maternidad, la paternidad de esa forma, ¿no?, que no podían sino proclamar la bondad de Dios, que nos dejó conmovidos. Luego también tomó la palabra su esposo Javier, y yo de las palabras que dijo pues me quedé especialmente con las que dijo: nuestro corazón está herido, ¿no?, pero está en paz. Estamos en paz. Estamos en paz porque estamos en manos de Dios. Y nuestro niño, Beltrán, está con Dios. Y Dios nos ha llamado a ser un instrumento para que nuestros hijos alcancen la vida eterna, alcancen el cielo. Luego estamos en paz. Dios nos ha dado la consolación, la paz interior. La verdad es que, obviamente, no escuchar esas palabras, yo decía, esto solo es posible desde una perspectiva, desde la perspectiva de la consolación del Espíritu Santo. Bueno, entonces os quería compartir esto, os lo quería compartir porque a veces un obispo es testigo de cosas tan hermosas, tan potentes, que muchas veces yo pienso en mi vida, qué pena que esto no lo vea más gente. Qué pena que esto de lo que he sido testigo pues no sea más público, ¿no? Y entonces pues vamos a ponerle voz, ¿no?, a la acción del Espíritu y compartirlo y proclamarlo y decir que Dios es grande, ¿no?, y que nuestra meta es el cielo, y todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es relativo. Cosas que ahora mismo nos preocupan, que a ver, hoy tengo que hacer esto, me espera lo otro, y tengo una reunión, voy a ver si esto sale bien, a ver si esto sale mal, a ver qué me dice el médico, esto lo otro. A ver, todo eso es secundario. Aquí lo único importante, lo único, ¿no?, lo decisivo, lo determinante, es nuestra meta, la meta de la vida eterna. Y por eso allí concluimos, ¿no?, concluimos cantando esta conocida canción de Llévame al cielo, que voy a poner en este momento, y nos unimos en esta oración orando por esta familia y por todos aquellos a los que este niño apóstol Beltrán quiere también llevarles, ¿no?, al encuentro con Dios con motivo de este acontecimiento trágico y glorioso, las dos cosas. Una cosa puede ser trágica y gloriosa, vaya que sí. Lo fue la Pascua de Cristo y lo es también la Pascua de este niño Beltrán. Llévame al cielo. Llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor.
es con mucho lo mejor, es con mucho estar contigo, estar contigo. Una cosa te ruego, esa solo te pido, no dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo. Llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor, es con mucho lo mejor, estar contigo. Oh, qué bueno, oh, qué dulce ha sido tu amor conmigo, ha sido tu amor conmigo. Oh, qué bueno, oh, qué dulce. Llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué morir? Llévame al cielo, así lo pedimos, lo suplicamos, somos mendigos de la gracia de Dios. Y tenemos un intercesor más, tenemos un intercesor, ese pequeño Beltrán, todavía sin haber cumplido sus 3 años, se ha convertido en intercesor no solo de esa familia, sino de toda la comunidad cristiana, de todos aquellos que nos encomendamos a la inocencia, ese niño que ha alcanzado el reino de Dios por la inocencia, que sabemos que cuando la familia celebró su funeral, celebró pues una misa de gloria, que así lo hacemos, ¿no? Cuando alguien que has recibido el don del bautismo, pues ha podido marchar de esta vida sin haber tenido, ¿no? la mancha del pecado en su inocencia. Bueno, pues así nos despedimos, encomendándonos a Él y pidiendo que en este sexto continente busquemos la santidad, busquemos la plenitud, busquemos el encuentro y la preparación para el encuentro con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.